Enfermedades no transmisibles vigiladas por el Instituto Nacional de Salud. Entre ellas encontramos las cardiovasculares, respiratorias y oncológicas. A continuación vamos a dar un breve concepto de cada una de ellas para lograr un mayor entendimiento. Entre las enfermedades cardiovasculares vamos a comenzar por explicar la enfermedad isquémica del corazón. También se conoce como cardiopatía isquémica, isquemia cardíaca o enfermedad coronaria. Se produce cuando se reduce el flujo sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o completo de las arterias que suministran sangre al corazón. La isquemia de miocardio es causada por la placa a lo largo de las paredes interiores de las arterias que suministran sangre al corazón o a las arterias coronarias, que las estrecha y reduce el flujo de sangre al músculo del corazón, como el miocardio. Esta disminución en el flujo de sangre conduce a una disminución también en la cantidad de oxígeno que recibe el músculo cardíaco. La sintomatología de este tipo de enfermedad presenta angina de pecho, que es una presión o dolor en el pecho, por lo general en el lado izquierdo, que se produce regularmente con la actividad física o después de las comidas pesadas, dolor en el cuello o la mandíbula, dolor en el hombro o en el brazo, dificultad para respirar, debilidad o mareos, palpitaciones, náuseas, sudoración o disminución de la tolerancia al ejercicio. Se puede diagnosticar a través de un electrocardiograma, un análisis de sangre, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma de esfuerzo, una gammagrafía nuclear, angiografía coronaria, tomografía computarizada cardíaca o un monitor Holter. Su médico probablemente le recomendará adoptar un estilo de vida saludable para el corazón. Por eso se debe aconsejar que deje de fumar, gestione afecciones de salud subyacentes, coma una dieta saludable, haga ejercicio, mantenga un peso saludable y disminuya el estrés. Entre las enfermedades cerebrovasculares podemos identificar accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. En el accidente cerebrovascular isquémico, partes de su cerebro se ven privadas de nutrientes y oxígeno cuando los vasos sanguíneos se bloquean. Esto daña las células cerebrales y las mismas empiezan a morir. Este accidente cerebrovascular se puede producir de dos formas distintas: a través de una trombosis arterial, que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo que suministra sangre a su cerebro y se bloquea dicho suministro, o a través de una embolia cerebral, que ocurre cuando un coágulo de sangre que se formó en algún otro lado del cuerpo, émbolo, se desplaza hacia su cerebro y bloquea el suministro de sangre. Un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando un coágulo de masa grasa obstruye el suministro de sangre hacia el cerebro. La obstrucción puede desarrollarse en uno de los vasos sanguíneos del cerebro o provenir de algún otro lugar en su cuerpo. Los síntomas que se presentan: ceguera en un ojo, parálisis o debilidad en uno de sus brazos o piernas a un lado del cuerpo, problemas para entender a la gente o para encontrar las palabras al hablar, o si se bloquea en un vaso sanguíneo que lleva sangre por la parte trasera de su cuello hasta su cerebro, es posible que se presente visión doble, debilidad en ambos lados del cuerpo, mareos y vértigo. Será sometido a numerosas pruebas en el hospital para tratar de descubrir el tipo de accidente cerebrovascular que tuvo y la parte afectada de su cerebro. Esto permitirá a su médico planificar su tratamiento. Le medirán la presión arterial y le harán un ecocardiograma para registrar el ritmo y la actividad eléctrica de su corazón. Se debe manejar medicamentos, cirugía y algunas terapias de rehabilitación. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando se revienta un vaso sanguíneo y sangra dentro del cerebro, una hemorragia. Esto daña las células del cerebro y comienzan a morir. Existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular hemorrágico. La hemorragia intracerebral quiere decir que el accidente fue provocado por una hemorragia en su cerebro, y la hemorragia subaracnoidea quiere decir que el accidente fue provocado por una hemorragia en la superficie de su cerebro, en el espacio formado por dos membranas que cubren el cerebro. El mayor riesgo del accidente cerebrovascular hemorrágico es tener hipertensión. Alrededor de 2 de cada 3 accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son provocados por este factor. Los síntomas que se pueden presentar son dolor de cabeza intenso y repentino, pérdida de conocimiento, vómitos, tortícolis, entumecimiento, debilidad o imposibilidad de mover la cara, brazo o pierna de un lado del cuerpo,
dificultad para hablar, mareos y vértigo, dificultad para mantener las piernas derechas, fiebre, sensibilidad a la luz, inquietud y confusión y ataques como convulsiones. Los diagnósticos: será sometido a numerosas pruebas en el hospital para tratar de descubrir el tipo de accidente cerebrovascular que tuvo y la parte afectada de su cerebro. Esto permitirá a su médico planificar su tratamiento. También le harán una tomografía cerebral lo antes posible. Esto ayudará a reducir si su accidente cerebrovascular se produjo por sangrado o por obstrucción. El manejo farmacológico se hará a través de medicamentos y no farmacológico, cirugía y una terapia de rehabilitación. Por último, vamos a explicar de las cardiovasculares la hipertensión arterial. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número superior se denomina presión sistólica, el número inferior se llama presión diastólica. Muchos factores pueden afectar la presión arterial, incluso la cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo, el estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos, sus niveles hormonales. ¿Usted tiene un riesgo más alto de sufrir de hipertensión arterial? Si es obeso, si con frecuencia está estresado o ansioso, si toma demasiado alcohol, si consume demasiada sal, si tiene un antecedente familiar, si tiene diabetes o si fuma. En la mayoría de los casos no se presentan síntomas. En la mayoría de las personas la hipertensión arterial se detecta cuando visitan a su proveedor de atención médica o se la hacen medir en otra parte. Debido a que no hay ningún síntoma, las personas pueden sufrir cardiopatía y problemas renales sin saber que tienen hipertensión arterial. Hipertensión arterial maligna es una forma peligrosa de presión arterial muy alta. Los síntomas incluyen dolor de cabeza fuerte, náuseas o vómitos, confusión, cambios en la visión y sangrado nasal. El diagnóstico de presión arterial alta puede ayudar a prevenir la enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, problemas visuales y enfermedad renal crónica. Su proveedor medirá la presión arterial muchas veces antes de diagnosticar la hipertensión arterial. Es normal que su presión arterial sea distinta según la hora del día. Los adultos entre 18 y 39 años deben medirse la presión arterial cada 3 a 5 años. Si la presión arterial fue menor a 120/80 en la última medición. Todos los años, si usted tiene presión arterial alta, diabetes, enfermedad cardíaca, problemas en el riñón u otros trastornos, mídase la presión más a menudo. Los adultos de 40 años o más deberían medirse la presión al menos una vez al año. El manejo farmacológico y no farmacológico. El objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial, de tal manera que tenga un menor riesgo de complicaciones. Usted y su proveedor deben establecer una meta de presión arterial. Si usted tiene prehipertensión, el proveedor de atención le recomendará cambios en el estilo de vida para bajar la presión arterial a un rango normal. Rara vez se utilizan medicamentos para la prehipertensión. Debe cambiar el estilo de vida, consumir una alimentación cardiosaludable, tomar mucha agua, hacer ejercicio con regularidad, dejar de fumar si lo hace, reducir la cantidad de alcohol, reducir la cantidad de sal, reducir el estrés y mantener un peso corporal saludable. Continuamos con las enfermedades respiratorias. Entre la principal se encuentra EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible. Los términos bronquitis crónica y efisema están obsoletos, quedando englobados en el diagnóstico de EPOC. La EPOC es prevenible. Su principal causa es el humo del tabaco, fumadores activos y pasivos. Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea, falta de aire, la expectoración anormal y la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, pueden hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir unos cuantos escalones o llevar una maleta. El diagnóstico: la presencia de EPOC se confirma con una prueba diagnóstica llamada espirometría, que mide la cantidad y la velocidad de aire inspirado y expirado. Manejo farmacológico y no farmacológico. La EPOC no se cura y es esencial dejar de fumar para prevenir la progresión de la enfermedad. Existen varios tratamientos que pueden ayudar a controlar sus síntomas y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo,
Los medicamentos broncodilatadores pueden mejorar la disnea. Entre las enfermedades oncológicas se encuentra el cáncer, que es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres puede curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. El cáncer se origina de células en el cuerpo. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal. Los siguientes síntomas pueden ocurrir con el cáncer: escalofríos, fatiga, fiebre, inapetencia, malestar general, sudores fríos, pérdida de peso. Los signos del cáncer varían según el tipo de tumor y de su ubicación. Algunos de los exámenes comunes son biopsia del tumor, examen de sangre, biopsia de médula ósea, radiografía de tórax, conteo sanguíneo completo, tomografía computarizada, pruebas de la función hepática, resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones. Manejo farmacológico y no farmacológico. Si el cáncer está en un solo lugar y no se ha diseminado, el método de tratamiento más común es la cirugía para curar el cáncer. Este a menudo es el caso con los cánceres de piel, al igual que los cánceres de pulmón, mamas y colon. Si el tumor se ha diseminado solo a los ganglios linfáticos locales, algunas veces estos se pueden extirpar. Si todo el cáncer no se puede extirpar totalmente por medio de cirugía, las opciones de tratamiento pueden incluir radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas al cáncer u otros tipos de tratamiento. Aunque el tratamiento para el cáncer puede ser difícil, existen muchas formas de mantener la fortaleza. Si le están administrando radioterapia, el tratamiento se programa generalmente para todos los días entre semana. Debe emplear 30 minutos para cada sesión de tratamiento, aunque el tratamiento en sí generalmente toma solo unos cuantos minutos. Debe guardar mucho reposo y consumir una dieta bien balanceada durante el tratamiento de radioterapia. La piel en el área tratada puede volverse sensible e irritarse fácilmente. Algunos efectos secundarios de la radioterapia son temporales. Estos varían dependiendo del área del cuerpo que se está tratando. Si le están haciendo quimioterapia, usted debe comer bien, guardar mucho reposo y no pensar que se tienen que realizar todas las tareas a la vez. Evitar a las personas con resfriados o gripe. La quimioterapia hace que el sistema inmunitario se debilite. Hable sobre sus sentimientos con su familia, amigos o un grupo de apoyo. Colabore con los proveedores de atención médica durante todo el tratamiento, pues ayudarse a sí mismo puede hacer que usted se sienta con más control. La diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre. La diabetes de tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil, se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes de tipo 2, llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. Puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a esta o ambas. Para comprender la diabetes es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se descompone y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere un alimento. Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas, donde puede almacenarse o utilizarse como energía.